Egunon, sail ofizialeko lehiaketaz kanpoko London Road filmaren prentsaurrekoa egingo dugu orain. Buenos días, vamos a hacer la rueda de prensa de la película de sección oficial fuera de competición, London Road. Tenemos para ello con nosotros a su director, Rufus Norris, el compositor Adam Cork, los actores y actrices Anita Dobson, Claire Bird, Michael Schaeffer, Paul Thornley, el guionista Alecky Blythe y el productor Dixie Linder. Y lo que desean es escuchar ya sus preguntas. Por favor, aquí en la primera fila. Aquí en la primera fila. The first question here. Let's go. Hola, buenas. Primero, felicidades por la película. Y mi pregunta es para el director. Si se planteó en algún momento utilizar otro tipo de género para el tema de la película. Gracias. En cierto modo no soy la persona adecuada para responder, porque esta obra fue creada antes de que yo participara en el proyecto, por así decirlo. Empezó su vida como una obra de teatro en el Teatro Nacional de Londres, National Theatre, y fue escrito por estas dos personas aquí, así que el género ya estaba, digamos, preparado antes de que yo participara. Quizás la mejor persona de preguntarse es Alecky. Bueno, yo abordé la historia de la manera que siempre lo hago, es decir, grabando conversaciones de la vida real. Y yo estaba trabajando en una historia acerca de cierto grupo de trabajadoras sexuales en otra parte del país cuando los eventos de Ipswich sucedieron en el 2006, cuando 5 mujeres trabajadoras sexuales fueron asesinadas. Así que fui a Ipswich para ver si había material que podía recopilar para esta otra obra de teatro, y dije, no, esto es una historia era una historia completamente diferente, y lo que iba a captar era un pueblo que estaba atravesando un momento terrible, y por tanto decidí hablar con las personas que vivían en el pueblo, y así es como empezó toda la historia, el proyecto, porque yo estaba trabajando en otra obra, pero yo siempre trabajo de esta manera, creando obras de teatro o películas, en este caso, que proceden de entrevistas grabadas de la vida real. Una pregunta para el director y los guionistas. ¿No os preocupaba el efecto de la película en las personas? ¿Has tenido alguna reacción? Porque el tema es bastante oscuro para tratarlo como musical. Así, ¿cómo han reaccionado el público? Bien. Éramos conscientes desde el principio, cuando hicimos la obra, que tuvimos que abordarlo de cierta manera, porque sí es una película musical, pero es una película musical poco convencional. Intentaba explicar que quizás no es lo que la gente o el público esperara ver en la pantalla, pero era intentar educar a la gente para darse cuenta de que se abordaba desde otra perspectiva, que no tenía que ver con las mujeres en sí, sino de la que pasaba con la comunidad. Hay algo bueno, la palabra musical puede equivocarse, porque trae consigo ideas de trajes muy brillantes y bailes, cosas divertidas, y no va de ninguna manera, esta historia va de eso. Hay un cierto rigor en cómo aborda Alecky su trabajo dramático, que tiene que ver con captar todos los detalles de la entrega vocal, digamos, o verbal de las personas reales que entrevistó, y aplicando la música a esto. Es una manera de llevar ese rigor a otro nivel y tener cierto respeto, no solamente para la historia, sino que para las personas que ha entrevistado Alecky a través de su método.
También yo creo que hay algo que ver con la historia del teatro musical que merece la pena abordar en este momento. La manera aceptada de crear una obra musical hoy en día es con un productor comercial, bien sea en el cine o en el teatro, porque es muy caro hacerlo. Y como consecuencia los productores buscan algo que sea accesible y que, bueno, tenga un atractivo amplio para el público. Y yo bueno, no es que haga que el trabajo sea difícil, pero en el Teatro Nacional de Londres tenemos un recurso, podemos abordar temas que, bueno, que son límites, digamos, en cuanto al género que se utiliza. Y esta es una de las razones principales por que queríamos hacer una película. Es porque es un ejemplo muy curioso o raro de un grupo de artistas fantásticos. Tienen la oportunidad de llevar este género a una zona, a un campo que es un poco más serio, digamos, y también experimental a su vez. Es importante saber que los residentes reales, bueno, nos dieron su beneplácito y vinieron y formaron parte y les encantó la experiencia. Y podemos ver en la obra habían visto la obra de teatro y sabían lo que podían esperar en cuanto a la película se refiere. Bueno, de hecho, en todo momento, Alecky estaba mantenía comunicación de todos los entrevistados y la organización que aborda la rehabilitación de las que usan estupefacientes y de esas trabajadoras sexuales que formaban de esta parte de esta comunidad también. Hola, buenas. Mi pregunta es para los actores. Me gustaría saber qué recuerdan o cómo vivieron ellos los hechos reales del 2006 del asesino de Ipswich. Gracias. Bueno, en Ipswich, bueno, yo estuve trabajando y estaba haciendo una obra de teatro cuando sucedían los asesinatos. Por tanto, para mí fue una experiencia muy potente y muy fuerte, porque yo quería hacer publicidad para mi obra y, bueno, en las noticias estaba lleno del hecho de que a estas pobres chicas les estaban asesinando. A posteriori, cuando se habló de que se iba a hacer una obra musical, supongo que yo me encontraba algo sorprendida y no estaba segura de si esto sería una buena idea, porque fue un tema bastante difícil de abordar. Pero debo decir que al haber participado en la película, yo creo que es uno de los mejores homenajes que las personas de Ipswich se podrían haber imaginado que se podía hacer para estas chicas. Así que ha surgido mucho bien de toda la experiencia, pero fue un tiempo muy difícil. Nadie estaba en la calle, las calles estaban totalmente desérticas. Y fue cuando finalmente le cazaron, la policía permitió que las personas pudieran volver a sus vidas cotidianas y diarias. Yo creo que esto muestra lo que sucede cuando las cámaras de televisión y los periódicos han entrado en nuestros hogares, porque vemos estos titulares en los periódicos de cosas terribles que ocurren y que aumenta el interés durante un periodo corto de tiempo y luego de repente todo el mundo desaparece y se olvida del tema. Pero hay mucha pena y dificultades y problemas que siguen en el pueblo, que espero que demuestre esta película, los efectos de todo lo que ocurrió. Y quizás podríamos planteárnoslo dos veces y no sobreemocionarlos sobre el último titular de un periódico, por ejemplo. Sí. Lo único que añadiría yo a esto es que para mí lo que me emocionó de este proyecto es que daba una voz a aquellas personas que normalmente no tenían voz o no tienen voz, así que los eventos de los asesinatos estaban en el centro de lo que acontece, pero la obra de teatro y la película se centra en los efectos secundarios que esos eventos traen consigo. Y yo creo que a veces subestimamos y no vemos eso demasiado. Y es fascinante para mí escuchar las historias de estas personas. Helen, ¿algo que añadir? Bueno, yo vivía en Francia cuando sucedió esto, así que no fue tan enorme o tuvo tanta repercusión en mi mundo como en Gran Bretaña, por ejemplo. Una pregunta para el compositor y
y otra para el director, bueno, y un poco extensiva a los actores. La partitura es una adaptación 100% fiel a la obra musical original. Eso es lo que quería saber. Y luego, por parte de los actores, al director, respecto a todos los extras que aparecen en la película, además de los actores principales, ¿están relacionados de alguna forma con el musical original? ¿Formaban parte de coros o algo? ¿O cómo lo seleccionó? Y luego los actores, si tomaron clases de canto o si tienen experiencia ya en musicales. Gracias. I've got mine. Shall I go first? Bueno, me acuerdo de la mía. Bien. En la mayoría de las canciones de la versión de la obra de teatro seguían en la película. Editamos una canción que se explicó a través de imágenes digamos, es el momento de cuando la prensa aparece en London Road y los residentes dicen, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Nos han arruinado la vida. Aparecen luces y focos y una tienda de campaña, etcétera. Y una canción en la primera versión que era muy teátrica, funcionaba muy bien en el escenario, pero queríamos hacer algo diferente en la película. También añadimos una canción, la canción al principio, que se llama No Let Up, cuando conocemos a los reporteros de la televisión y cantan acerca de lo que está sucediendo, y así crea un poco la escena inicial y utiliza un lenguaje musical. ¿Están hablando? ¿Están cantando? No. Bueno, sí, están cantando al principio. Así que es una buena manera de introducir la parte musical. Supongo, ahora debería pasar a la siguiente persona. Sí, evidentemente, cuando hay una adaptación o se hace una adaptación, hay cambios radicales que pueden suceder para que la historia encaje bien para el medio que vamos a utilizar, el cine en este caso. Y en este caso también los actores, en la obra de teatro había 11, cada uno de ellos interpretaban 6 o 7 personajes, así que ampliando el cast a 75, ya de repente la entidad es muy diferente, cambia la cosa. Era crucial que mantuviéramos todo digamos, los actores principales, no por lealtad, sin embargo, es que es un material muy difícil de cantar, para empezar. Y puedo hablar en nombre de los actores a una de las preguntas que me has hecho. Todo el mundo que está implicado en la obra de teatro y luego en la película, que cantan, son del calibre más alto como cantantes en cuanto a su habilidad técnica como cantantes. Y todos han trabajado en ese género antes. Sí, bueno, más allá de todo esto, se trata de hacer una película, y las cosas que hacen funcionar una película no es lo mismo que hace funcionar una obra de teatro. Aniki y yo empezamos desde el principio, y luego participó Adam, y empezamos a intentar hacer que fuera una historia visual, además de una historia teatral. No sé si los actores quieren añadir algo. Creo que hablo en nombre de todos nosotros. En cuanto al ejercicio técnico, es la cosa más difícil que hemos hecho ninguno de nosotros. Y, digamos, una partitura musical muy complicada. Y parte del desafío era que sonar como si no estuviéramos cantando. Así que la gente ve la película y dice, bueno, realmente no estás cantando. Pero realmente es muy difícil, dicho sea de paso, te lo cuento así. Pero esperemos que las personas, pensando que realmente no estamos cantando, estamos haciendo el trabajo bastante bien. Pero con la naturaleza tan fastidiosa del trabajo y el rigor de Alec y Adam, no puedes decir en vez de así que todo tiene que encajar a la perfección. Así que nos volvimos un poco locos a la hora de intentar aprender toda la letra, y a veces se enfadaba cuando Adam aparecía y se enfadaba y se mosqueaba con nosotros, pero yo creo que el resultado final ha demostrado que está bien. No puedo imaginar cómo las 3 personas que están a mi izquierda pudieron hacer la obra de teatro, porque yo no estuve en la obra de teatro y he hecho teatro musical con anterioridad, pero nada como esto. Y cuando fui a hacer la audición, o sea, la prueba, yo creo que era una de las cosas más curiosas con la que me había topado en mi carrera, y no tenía ni idea cómo iban a hacer esta película, pero debo decir, ha sido unos trabajos más emocionantes en las que he participado y he disfrutado muchísimo, y creo que debido al formato hace que parezca mucho más realista que una película normal. Es decir, a veces te atrae de tal manera, casi te hipnotiza
sobre todo con la interpretación de los actores, y es una manera totalmente de trabajar. No, yo sé que nadie ha hecho esto antes, o este tipo de película, así que no hubo precedente y para utilizar como referencia. Así que la primera vez que lo ensayábamos para la obra de teatro, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo una cosa muy extraña, interpretando los papeles muy extraños, y acabó que a la gente le gustaba, resulta que a la gente le gustaba, y ahora de repente hemos hecho una película. Es un poco, toda una historia un poco alocada, pero Alec y Adam, y ha sido su trabajo extraordinario que nos ha traído aquí hoy. Y en cierto modo hay precedentes. Mozart y De Ponti, por ejemplo, intentaban captar el ritmo natural del habla, y Stephen Sondheim, y aparte de su trabajo también, y en casi todo su trabajo, se puede arguir que se ha desarrollado de esa manera. Y lo que ha hecho Adam es que lo ha llevado a un extremo totalmente, a otro extremo. Es una cosa extraordinaria. Si escuchas, digamos, las grabaciones de Alec original y luego oyes la canción, ves los detalles. Hubo precedentes en música de Steve Wright, por ejemplo, de conciertos. Él graba de personas que están hablando de cosas y lo presenta instrumentalmente de manera abstracta para conciertos. Pero lo que no tiene precedente, y aunque no lo sé a ciencia cierta, toma esa idea y lo presenta de una forma satisfactoria a nivel dramático, que se cuenta una historia desde principio a fin, además de este abordaje, digamos, experimental, musical. Hello. Just two questions. Sí, hola. Dos preguntas. Cuando vi la película, yo esperaba ver la cara de Steve Wright, pero no mostraste la cara de Steve Wright. Y la pregunta es, ¿por qué eliges no mostrar la cara de Steve, del asesino en serie? ¿Y los personajes son reales, personas reales, o hay algún personaje inventado? Por ejemplo, yo pensé que el personaje de Tom Hardy fuera una invención o un personaje inventado, pero no lo sé. Esas son las preguntas. Gracias. En primer lugar, Steve Wright no aparece en la película porque me encanta poder decir que no le llegué a conocer, me agrada decirlo, pero todas las personas en la película son personas reales que yo conocí y también entrevisté. Así que cuando me topé con esta historia de esta comunidad, y la base era que las personas que vivían en London Road, y que el hecho de que habían ido a extremas situaciones para hacer una competición de jardinería, y todo esto alimentado por lo que había sucedido de antemano, ahí es cuando me di cuenta de que de eso va la historia. Hasta ese momento pintaba un cuadro un poco más amplio de las personas en Ipswich, pero esto es lo que hice. Seguí con esta historia, aunque fui al juicio y algunas escenas que se han rodado fuera del tribunal o la audiencia provincial, pero en el tribunal yo decidí que la historia de la comunidad y qué es lo que hacían ellos para reconstruir sus vidas era una historia que no se había contado. Todo el mundo en los periódicos en Inglaterra, no sé, aquí, por ejemplo, estaban intentando recabar todo lo que podían sobre Steve Wright y las mujeres en sí. Así que yo pensé, la historia de las personas que lo habían vivido por fuera es una historia que la gente no conocía, y por eso no aparece él. En cuanto al personaje de Tom Hardy, aunque todo lo que dice, de hecho, son palabras reales que alguien contó, pero esa persona en la vida real era un camarero en un bar. Y en la obra de teatro recreamos eso de manera más fiel, y era un camarero de un bar que hablaba con dos amigos que estaban en el bar y a mí. Y era la idea de Rufus realmente no funcionaba como escena desde el punto de vista cinematográfico, y intentamos integrar también a los residentes, digamos, para que participaran en la escena, para que fueran
tuviera más protagonismo que en la obra teatro. Hice un poco de truco aquí. Intenté, y utilicé algunas de las frases de Claire en su personaje y le metí en el taxi. Bueno, en esa escena realmente no se conocieron en la vida real, pero aunque esas palabras sí se toman de las voces de las personas reales, así que se ha hecho entre comillas un poco de trampa, pero también la situación dramática en la que me pones es bastante similar a lo que ocurre. Sí, la dinámica es alguien que le está tomando el pelo a otro y dice, bueno, tengo bastante miedo aquí, y eso es lo que yo sentía en ese momento, pero ella respondía a otra cosa. Su línea, lo que dice está fuera de contexto, así que yo de repente escuché durante horas y digo, ¿qué puedo sacar de aquí? Y su personaje se acercaba lo más posible era la más vulnerable que posiblemente podía encontrarse en esa situación y con esos temores. Hola, en primer lugar, enhorabuena por este sorprendente película. Ha sido increíble disfrutar de este viaje que la historia y los papeles consiguen. Ha sido increíble, y lo que me interesa en el proceso de composición, es decir, ¿puedes contarme algunos detalles acerca de cuánto te has tardado y todos los detalles en cuanto a esos momentos, en los momentos dramáticos, puramente dramáticas, y para escribir la música y la realización entre el guionista y el director? ¿Siempre habéis estado implicados? ¿Habéis tenido que cambiar alguna vez música, alguna vez? Y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, en cuanto a el proceso de composición de la música, después de escuchar a Aleki acerca de su método, cuando ella normalmente hace obras de teatro, graba a las personas, pero en los ensayos los actores tienen monitores en el oído, pueden escuchar las grabaciones de Aleki y pueden repetir lo que hacen verbatim, es decir, en directo. Es como una impresión y lo repiten. Es una experiencia curiosa escucharlo en el escenario, porque parece ser que los actores están poseídos por los espíritus de los personajes que están interpretando. Y me sorprendió al principio. Yo dije, bueno, si lo llevamos a una conclusión final, realmente es transcribir con precisión el ritmo y las notas de lo que dicen las personas. Así que yo lo escuchaba una y otra vez frases, escuchaba una y otra vez frases, y escuchaba una vez otra y otra vez frases, y aislar las notas musicales. Y el ritmo es crucial, porque las notas cambiaron un poco para encajar y satisfacer, digamos, unas estructuras dramáticas cantadas, pero el ritmo se mantuvo, y las frases que eran más que frases de 4 barras, por ejemplo, normalmente pasaban más allá de las estructuras de frase, pero las líneas, los diálogos, se entremezclan, y así es como empezó todo. Y en cuanto a convertirlo en algo que es musical y dramático, supongo utilizar muchas voces para cantar una cosa que una persona dijo. Con Aleki hacía las entrevistas, todas las personas no decían lo mismo a la vez, pero las personas decían cosas que eran similares a lo que decían las personas, porque todo el mundo decía, todo el mundo está muy nervioso, o la gente cantaba en la competición de flores, por ejemplo. Hablaban de cuán felices estaban a hacer jardinería y participar en este concurso de flores. Es decir, el temor de la comunidad, por una parte, al principio de la historia se puede ver con muchas personas cantando la misma frase y aumentarlo por capas y convertirlo en un impacto casi colectivo, coral. Y luego, al final de la historia, la gente cantaban acerca de el poder regenerativo, digamos, de cosas naturales y de su comunidad. La música puede traer de una manera directa y muy rápida ese ingrediente, incluir ese ingrediente. Y si es solamente hablar, se tarda un poco más, aunque se consigue. Esto es lo que descubrimos cuando empezamos a trabajar juntos. Yo tenía entrevistas muy cortas, porque entrevistas muy breves en la calle, y luego encontramos repitiendo ciertas frases. Parece que me hizo retroceder cómo me sentía en ese momento, aunque hicimos un poco de trampa, pero digo, bueno, esto realmente está creando, digamos, el ánimo que yo tenía en aquel entonces, porque si se hubiera hablado, no sería lo mismo, te sentirías el temor que sentían las personas en aquel entonces, y eso lo descubrimos al principio cuando nos conocimos por primera vez.
Hola, enhorabuena. Y la pregunta en español, porque si no, estoy perdido en Lost in Translation. La película es muy coral, hay mucho intérprete. ¿Cómo fue el trabajo entre vosotros, entre los actores? Porque no hay ninguno que destaque especialmente. Es una película muy coral, con muchos actores y actrices. Eso por un lado. Y la segunda cuestión, muy corta, la escena del mercado a mí me gustó mucho, la de las bolsas. Al principio de la película, cuando están todos en el mercado y van dejando las bolsas en el baile. ¿Cómo fue? Porque yo creo que fue muy difícil de rodar, ¿verdad? Gracias. Thank you. Ensemble nature. Sí, la naturaleza, digamos, coral de la obra, pero bueno, lo paso a los actores, los que interpretaron, los intérpretes, los actores. Gracias por eso. Vale, pues no lo hago, respondo yo. Como Aleki ya ha dicho, esto es una historia de una comunidad que se cura sus heridas y en cierto modo eso es una historia bastante clásica. La mayoría de las historias tienen que ver con una comunidad que cura sus heridas, pero se manifiesta en una relación entre un hombre y una mujer o lo que fuera, o un hijo y sus padres, o una persona que se reconcilia o a sí misma. En este caso se ha abierto un poco más. Si lo limitamos para la película un poco más a 5 o 6, digamos, personajes claves, mientras que en la obra original había 11 realmente, y eso parecía demasiado para hacerles un seguimiento en una película, pero era crucial que se mantuviera el equilibrio en ese sentido. No sé, ¿vas a decir algo a uno de los actores? No es la historia de una persona única. Cuando conoces a todos los residentes te das cuenta que aparecen como un grupo, un colectivo, es decir, que patrullan casi. Y bueno, y vinieron a ver la obra de teatro y la película y todos hablan a la vez, realmente. Y han crecido de esta situación desesperada que tuvo tantos problemas, y ahora ya son amigos entre todos, aunque puede sonar un poco cursi, pero es cierto, les ha reunido a todos, y esa es la historia que tenemos que contar, no tanto la historia de individuos. Y yo creo cuando yo no volví a llamar a la puerta de una persona cuando volvía. Yo tenía todos los personajes, he hecho a Ronda Rosemary o a Julie, y luego de esa manera puedes comparar y contrastar el punto de vista de cada uno de los personajes reales, y eso fue parte de la construcción, es decir, recopilar las entrevistas. Era un enfoque casi coral desde el principio, así que por eso ha acabado y se ha plasmado así en la pantalla. Y los actores instintivamente lo siguieron sin ningún tipo de debate, es decir, anterior, es decir, ser un colectivo sin problemas de egocentrismo, es decir, yo creo que estaban todos preparados para hacer un trabajo coral. Es más común en el teatro el tener este abordaje más bien coral, y en cierto modo estábamos unidos por el temor que teníamos y cuán difícil iba a ser, especialmente la música, el intentar aprenderla, y no dejaba espacio para que tu ego entrara en el tema. Es decir, esa tontería. Tuvimos que trabajar tan difícil para que todo se plasmara y se hiciera bien, y yo creo que sí ha producido una especie de sensación de comunidad, es decir, como todas las personas de London Road eran una unidad muy estrecha entre ellos, y estaban unidos por esta experiencia que habían compartido, y ha sido maravilloso abrirlo y compartirlo con personas, con Nato y Olivia y con Tom, y es una especie de derecho de travesía. Es una cosa difícil de hacer, pero si gente nueva entra e intenta hacerlo, entendemos exactamente lo que les está pasando e intentamos ayudarles si es posible. Yo creo que todo procede de escuchar frente a hablar demasiado, porque tienes que escuchar con tanta intensidad. Cuando sucede el diálogo tienes que escuchar, cuando esa persona dice esto tienes que escuchar. Para aprender una línea de diálogo tardas 5 horas, porque
todos estos gestos que acabo de hacer tienen que encajar perfectamente, la entonación, el tono, y cuando lo haces no puedes, no hay una toma para ti solo, es decir, intentamos ser, bueno, vehículos para las voces de estas personas, y esto es lo que ha traído consigo esa experiencia tan coral. En cuanto a la segunda parte de pregunta, la coreografía en esa escena en el mercado fue difícil, porque cuando rodamos la película, la escena del mercado es una de las primeras cosas que rodamos, la coreografía era mucho más compleja. Y el primer día, mirando para atrás, lo miramos y era demasiado evidente, demasiado baile, y no encajaba bien con el detalle naturalista casi, o natural, de lo que había hecho Adam con el trabajo de Alecki y lo que había hecho Alecki. Así que rodamos el segundo y lo redujimos un poco el segundo día, lo rodamos de nuevo y eso bajó el nivel. Es decir, cuando los personajes y cuando los policías ponen la cinta y todo el mundo está esperando fuera de la audiencia provincial, pero digamos, hay muchas áreas donde la coreografía es muy precisa, pero intentamos encontrar el equilibrio y ser muy sutiles a la vez, así que emparejar, es decir, es coreografía verbatim, es decir, el coreógrafo lo único que hizo fue tomar unos movimientos muy naturales y gradualmente los aumentó y los resaltó para intentar equilibrar toda la cuestión, pero es muy difícil conseguir ese equilibrio. Dos preguntas, supongo la primera es una pregunta corta y supongo debería ser para Michael Shafter, y es que es cierto, no puedes decir la palabra semen a ciertas horas en la televisión británica. Le creo a Simon Newton, sí, supongo que antes de las 6 de la tarde, sí, no puedes utilizar la palabra semen. Vale, qué cosa más interesante. Y la otra pregunta para los demás. Todo tiene sentido, está claro, he entendido. Hay un deseo. Teníais el deseo de hacer una obra musical y hacer un tributo a la comunidad que se quería reconstruir, pero en ese contexto hubo una declaración que entró en mi cabeza, y fue que cuando una de las mujeres que era la organizadora, y ella dice, yo le hubiera dado la mano, no tendría la valentía o algo parecido así, pero yo quería saber si eso es una declaración de una de las personas específicas o es algo más, porque parece como si la señora agradece al asesino por haber limpiado el barrio de las trabajadoras sexuales. Así que, ¿puedes comentar esto un poco en esa escena y cómo encaja dentro de lo que acabas de decir, dentro de toda la historia? Ella lo dijo, tal cual, y fue ese personaje que lo dijo, dijo, esos diálogos no se toman de cualquier otra persona. Y bueno, ya sabíamos que teníamos que tener cuidado con esa frase y dónde los colocábamos, tanto en la obra de teatro y en la película, porque como tú has reaccionado igual que hemos reaccionado nosotros, pero yo creo que era realmente importante que se incluyeran esa frase, porque decir algo así, es decir, te forma una opinión en base a tus experiencias. Tu opinión se basa en experiencias y tras años de haberlo vivido, le dio lugar a tener esa opinión que quizás sorprende y es difícil que nosotros llegamos a entenderla, pero yo pensaba que era muy honesto y quizás había otras personas en London Road que pensaban de la misma manera, porque el problema de, bueno, cosas, parafernalia de drogadictos y mujeres en la curva de la carretera, en la calle, es decir, llamar a la policía no hacía nada, y vivir todo eso, como ya dices, aunque es muy horrible todo lo que ha sucedido, en cierto modo, trágicamente necesitamos unos eventos terribles para que alguien haga algo para solucionar
solucionar la cuestión. Es muy complicado todo esto y yo hablé con ella y comprobé que estaba bien utilizar esa frase, porque evidentemente es hace muchos años, pero cuando hicimos la obra de teatro en el 2011, él me lo dijo 4 o 5 años antes, así que he tenido que comprobar que a ella le parecía bien que lo utilizara, y ella dijo que sí. Eso es... Yo me sentía así en aquel entonces, por tanto sí, yo sé que es un momento incómodo y yo creo que por eso es importante que esté ahí. Yo creo que es muy importante que forme parte, porque yo creo que es el momento más importante de la película. Hay algo acerca de la precisión que hemos abordado, de la técnica que hemos utilizado en la película, que tiene una cierta, en el corazón, tiene realmente, en el meollo tiene una honestidad. En el Reino Unido, no sé aquí, pero yo creo que es lo mismo, porque todos somos seres humanos. Somos culpables de dos cosas, o bien podemos tener una respuesta hacia el asesinato o crímenes de sexo. Nos obsesiona. Muchas de las películas que hemos visto o vemos todos los años tienen que ver con el sexo y la muerte. Así que cuando sucede en la vida real, realmente atrae y descendemos a estos lugares y no tenemos en cuenta de las vidas de las personas que viven ahí para que podamos conseguir nuestra noticia para los medios de comunicación. Y luego podemos alejarnos y decir y ser liberales. Es que horrible que a estas mujeres se les trata así y que alguien pueda decir lo que dicen. Pero la verdad, la vida es mucho más complicada si te encuentras en el medio. Ella tenía niñas adolescentes y todos los días salía Julie y pegaba en la ventana de un coche donde una mujer le estaba haciendo una mamada a un hombre, cuando su hija de 14 años estaba viendo. Si fuera cualquiera de nosotros, también nos sentiríamos bastante comprometidos con la situación. Y yo creo que hay algo muy potente a nivel político de la historia por esto, porque no queremos escucharlo, porque no le queremos en ese momento, aunque le hemos querido durante toda la película, pero nos permite ponernos en sus zapatos, por así decirlo, aunque no sea una situación muy cómoda. Toda Europa ahora está obsesionado en nuestros políticos, por lo menos acerca de la crisis de los inmigrantes, pero no hay un debate real acerca de las cosas que han causado todo esto. Es todo el esfuerzo humanitario. No queremos esa cuota de inmigrantes. Son respuestas muy cortas, así que un niño acaba ahogado en la playa y todo esto está manipulado, lo sabemos. La verdad, la realidad de estas situaciones no es fácil de escuchar a veces, y yo creo que es el meollo de por qué esta obra es tan importante. Okay, we take one. Una pregunta más, por favor. Me gustaría saber, por parte del director, ¿qué opina de la reacción de algunas personas que cuando leen de qué va la película, pues acerca del asesinato de 5 prostitutas, de la comunidad, etcétera, les interesa, pero en cuanto se enteran que es una película musical, ya ponen distancia, ya dicen, uff, yo los musicales no... y ya pierden toda conexión con la película. ¿Qué opina de esto? Gracias. Sí, es un desafío, y una de las cosas con lo que queremos abordar es que, y lo mismo ocurrió en la obra de teatro, es que es una película muy difícil de vender, porque hablas de ello y dices, bueno, ¿por qué quiero ver eso si es un musical? Pero la gente sí responde porque es muy humana y es muy innovadora en cuanto a su formato, y toco madera, las críticas y la respuesta en el momento en todas partes han sido bastante positivas. Realmente no sé. Supongo que esperemos que la reputación, a través de la respuesta de los críticos, bueno, en este momento queremos organizarnos el trato con los americanos, ¿sabes? Venderlo. Y todos los distribuidores vienen y dicen, nos encanta la película, pero no sabemos cómo venderlo, comercializarlo. Así que esto realmente es uno de los desafíos que tenemos. Pero esperemos que dentro de 20 años podremos mirar hacia atrás y decir, bueno, esta película y esta película no hubieran sido posibles si no hubiéramos hecho London Road. Ya sabemos que estamos entrando en un terreno completamente nuevo, y quizás esta pregunta es para ti. ¿Cómo vendemos este monstruo? Yo creo
estar aquí en San Sebastián nos ayuda y esperamos que la gente de boca a boca, bueno, en Toronto fue la primera vez que lo mostramos a un público internacional y las críticas fueron maravillosas. Village Voice, por ejemplo, lo ha elegido como una de las mejores 10 películas del Festival de Toronto. Queremos aumentar la reputación. Sois el primer público no inglés que lo ha visto. Es interesante que nosotros veamos vuestra reacción también y vamos a hacer todo lo posible para que intente conseguir las mejores posibilidades para comercializarlo y que la gente se apasione al igual que nosotros cuando lo hicimos, para que luego tengamos el gran difícil para meterlo en el mercado. Pero bueno, creemos que podemos hacer todo lo posible para ayudarles y esperar conseguir esos acuerdos. Y luego tenemos un gran equipo de ventas que nos está ayudando también. Thank you very much. Muchas gracias. Es que ricasco.